Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, familia TFC. Qué privilegio estar en la casa del Señor. Miro a algunos que como sorprendidos, pues ¿quién va a predicar? He estado ministrando en Westlaco últimamente y creo que es mi primera vez estar aquí con ustedes en McAllen. Y cada que estoy por primera vez en algún lugar me gusta presentarme, no porque sea muy importante, ¿verdad? Pero por educación. Amén. Aquí esperaba pocos amenes, pero bueno. Mi nombre es Roberto Cabrera, junto a mi esposa y nuestras 5 hijas. Dios guarde el hora. Puras mujeres nos dio Dios. Tenemos aproximadamente 13 años de siendo parte de esta familia TFC, donde hemos servido en diferentes ministerios. Actualmente mi esposa es líder de mujeres, algunos de ustedes las conocerán por los grupos pequeños o por los eventos de mujeres. Tengo una hija que es líder de Babies and Toddlers, ustedes la mirarán cada que dejan sus hijos, ya que está ahí en la entrada recibiéndolos. Mi otra hija sirve con Kids y tengo una niña de 8 años que está ansiosa por cumplir la edad y empezar a servir. No porque seamos una familia perfecta, necesitamos de Dios todos los días, pero porque nos hemos dado cuenta de que servimos al mejor patrón. Les decía, les pido de sus oraciones, ya que 6 mujeres en casa, y en una ocasión nos estaban ofreciendo unas mascotas. ¿Y qué creen? Eran hembras. Y voy con Dios y le digo, Señor, ¿esto ya es personal o qué? Pero es una bendición servir al Señor. Y el título que traigo esta mañana, le doy muchas gracias a mis pastores Mario y Linda, y por supuesto a Pastor Jan por la oportunidad. Sé que no es fácil confiar las ovejitas a cualquier persona, pero con mucho respeto tomo el lugar, sabiendo que Dios ha traído una palabra y que espero que sea de bendición. Sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. El título que traigo es El Dios no conocido. El Dios no conocido. Acabamos de pasar época de Navidad y nos dimos cuenta que millones de gente celebraron alrededor del mundo un evento o un cumpleaños sin conocer realmente al cumpleañero, no conociendo quién es el que estábamos celebrando, y cada quien celebró Navidad a su manera. Yo miraba las caricaturas de Disney y miraba cómo es la Navidad para la televisión. Y era todo, era regalos y costumbres muy bonitas, pero en ningún evento vi que se nombrara al cumpleañero, al autor, al por el cual celebramos Navidad. Y este no es un mensaje navideño, simplemente es una introducción al título que es un Dios que mucha gente no conoce. Y el texto, si traes tus Biblias, creo que después de que el domingo pasado nos regañó Pastor Mario por no traer Biblias, muchos debemos de traer Biblias. Hechos 17, del 16 al 32. Vamos a estar leyendo un evento que le pasó al apóstol Pablo. En Hechos 17, del 16 al 32. Si no lo tienes, estará apareciendo aquí enfrente. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960, tal vez sea un poco diferente en cada traducción, pero el mensaje es el mismo. Dice así la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es una manera, mis hermanos, como dicen los americanos, polite, de decirles chismosos.
Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, debemos pensar que en la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Damaris, y con él otros con ellos. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te doy en esta hora por esta oportunidad, Dios, por esta oportunidad de dar tu palabra. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que obre en esta hora. Que hables a mis hermanos como lo has hecho conmigo, Señor. Quita cualquier palabra que pueda yo decir, Señor. Cualquier ofensa que pueda decir, que sea tu Santo Espíritu el que te redarguya de los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis amados, dice la palabra que Pablo en su segundo viaje misionero visitó Tesalónica. Y en Tesalónica dice que Pablo tenía una costumbre que es muy buena costumbre. Dice que iba a la sinagoga y empezaba a predicar. Después se iba a las plazas, se iba a las calles y empezaba a predicar. Y dice que Pablo empezó a predicar en la sinagoga y algunos judíos se empezaron a convertir. Algunas mujeres se empezaron a convertir. Algunos griegos se empezaron a convertir. Pablo estaba teniendo éxito en su predicación. Era una costumbre, ya que Pablo era un apóstol que siempre su vida era estar cerca de Cristo, cerca de Dios. Y su llamado era a predicar el evangelio, principalmente a los gentiles. Y está Pablo teniendo este gran cosecha, y yo no sé cuántos de aquí algún día han dicho o alguna vez dijeron, ¿sabes qué? Me voy a acercar a Dios, voy a dejar los malos hábitos, voy a dejar las malas costumbres, voy a empezar a orar más, voy a empezar a escudriñar la Biblia, no voy a venir a los domingos simplemente a la iglesia, sino que también voy a ir a los grupos pequeños. También voy a ir los miércoles a las 7 al anexo, al show de mujeres o de hombres o a Hueslaco. También voy a ir los sábados de oración a las 9 de la mañana en el anexo, no son anuncios. Y porque quiero acercarme más a Dios, quiero conocerle más, quiero juntarme con personas que me ayuden a crecer en la palabra. ¿Y cuántas veces estás haciendo lo correcto y parece que se levanta una ola de problemas? Y el hijo se pone más rebelde, y hay problemas en el trabajo, y el esposo o la esposa se ponen más agresivos y hay problemas matrimoniales, y parece que no sales de una cuando ya entras a otra, y vas con Dios y le dices, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Yo recuerdo una ocasión que mi esposa decide hacer un ayuno. No me acuerdo cuántos días eran. Ella hace mucho lo que es el ayuno, y para mí, como ustedes podrán ver, se me dificulta un poquito, pero es importante el ayuno. Y parece que se metió en ayuno y dice, mira todo lo que nos está pasando, porque salíamos de una y entrábamos a otra. Y le digo, ¿tú pensabas
que todo iba a estar tranquilo con el enemigo, sabiendo que tú estás tratando de hacer las cosas bien. Dijo un predicador, qué tristeza cuando a un cristiano no le quita ni el sueño al enemigo. Cuando podemos hablar, predicar o orar y que no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tratas de acercarte a Dios? Dice la palabra que hay una guerra espiritual donde una persona, un espíritu no quiere que tú te acerques a Dios. Alguien está tratando de impedir que tú crezcas en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito del cristiano, está en su comunicación con Dios. Por eso te digo, cuando tú más problemas vienen, más cerca debes estar de Dios, más anclado en la palabra, más anclado en la oración. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito que el enemigo no quiere que tengamos. Y Pablo dice la palabra que visita a Tesalónica y está teniendo éxito. ¿Y qué es lo que pasa? Se levanta, dice la Biblia, lo califica como un grupo de ociosos. Y empiezan a alborotar a la multitud y empieza la persecución contra Pablo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer algo por Dios o un trabajo para Dios y esperar que no pase nada. Y dice que se levanta la persecución sobre Pablo y los hermanos de Tesalónica deciden enviar a Pablo a Berea. Y Berea yo creo que era más parecido a TFC en español porque dice que era gente más tranquila, gente que no hacía muchos problemas. Pablo les predicaba y ellos buscaban en la palabra y lo que me dices es verdad o no es verdad y era gente tranquila que escuchaba la palabra, así como ustedes. y dice la palabra que los ociosos, como no tenían que hacer porque eran ociosos, o escuchan que en Berea está teniendo éxito Pablo y ¿qué es lo que hacen? Como no tenían nada que hacer, van a Berea, empiezan otra vez a alborotar a la multitud. ¿Cómo le hacen daño a la gente los ociosos? Empiezan a alborotar a la multitud, se levanta la persecución en Berea, ¿y qué es lo que pasa? La gente, los hermanos de Berea deciden mandar a Pablo a Grecia. Y lo mandan solo. Y dice la palabra que Pablo llega a Grecia y empieza a ver la ciudad. Y empieza a ver que en Grecia la gente era muy idólatra, había mucha idolatría. Tú puedes ver en la cultura griega que tienen dioses para todo. Y Pablo mira que hay un Dios para cada cosa casi que hacen. Dios para levantarte y uno para acostarte. Y tenían dioses de todos. ¿Y cuántas veces tú miras el pecado y el pecado te empieza a enardecer? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti no soporta el pecado y te empieza a algo aquí a moverte. Cuando no te mueve el pecado, algo anda mal. Pero el pecado te va a empezar a mover. Y dice la Biblia que el espíritu de Pablo se enardeció. ¿Qué quiere decir eso? Se empezó a enojar. Y ahí es donde empieza una lucha de nosotros con nuestra carne. ¿Cómo respondemos cuando nos enojamos ante el pecado? ¿Cómo respondemos cuando vemos pecado y vamos a responder de la carne o vamos a responder del espíritu? ¿Por qué? Porque la carne va a traer juicio de condenación. La carne va a traer crítica destructiva, la carne va a hacer cosas que no van de acuerdo con el Espíritu de Dios. Yo recuerdo que una ocasión una persona me dice, yo no sirvo para evangelizar. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, le estoy evangelizando a esta persona y por más que le decía del amor de Dios y de la salvación no me quería hacer caso. Y yo le decía, es que Dios te ama y quiere salvarte y murió por ti y no hacía caso. Estaba aferrado con su santa no sé qué, que ni santa es. Dice, al final le dije, pues usted es el que se va a perder, váyase al infierno. Dije, válgame Dios. Dice, lo mandé al infierno. No sirvo para evangelizar. ¿Cómo respondemos, mis hermanos, cuando el pecado nos molesta? Cuando el pecado nos mueve algo adentro y que dices, respondemos desde nuestra propia, como decía la pastora, los que fueron a Noches de Encuentro nos dio unas enseñanzas muy buenas sobre la carne, sobre el espíritu. Si tienes oportunidad el próximo, haz planes para ir. Pero respondemos sobre lo que nos gobierna a nosotros. ¿Qué nos gobierna? Si nos gobierna la carne, vamos a responder desde la carne. Si nos gobierna el espíritu, vamos a responder desde el espíritu. Y dice la palabra que Pablo no respondió con condenación, no respondió con enojo, aunque su espíritu se enojó por el pecado, no estaba enojado con la gente. Dice que responde desde su espíritu y dice, ok, voy a predicar.
Pablo no vio el pecado como una consecuencia para traer condenación, sino para una consecuencia de traer un mensaje de esperanza a la gente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que la gente no conocía al Dios que estaba sirviendo. Estaba representado con altares, pero no lo conocían. Y dice la palabra que Pablo empieza a predicarles y les empieza a decir: veo que sois muy religiosos. ¿Cuántas veces buscamos en la religión a Dios? Voy a la iglesia porque quiero encontrar a Dios en la iglesia. Y Dios está aquí. Dios está en este lugar y si tú quieres lo puedes encontrar. Pero si vienes por tradición o si vienes porque no tienes nada que hacer y si no quieres encontrar a Dios no lo vas a encontrar. Pero si tú fijas tu esperanza en la religión te va a fallar. Si tú fijas tu esperanza en el líder te va a fallar. Si tú buscas tu esperanza en cualquier otra cosa que tenga que ver con rituales, te vamos a fallar. Y dice la palabra que los atenienses estaban buscando algo. Los atenienses estaban buscando a Dios en el lugar y en la forma equivocada. ¿Por qué? Porque tenían altares para todo. Hasta tenían un altar a un Dios que no conocían. ¿Por qué? Porque buscaban algo. La gente, mis hermanos, hoy en día está buscando algo. La mayoría de las personas busca algo. Busca llenar un vacío en el corazón que no lo van a poder llenar con nada porque ese vacío solo Dios lo llena. Solo Cristo va a llenar el vacío. La religión no te va a llenar el vacío. Los atenienses eran religiosos, pero no les llenaba lo que ellos tenían. Se dice que hay más de 4,000 religiones en el mundo, desde la más ridícula que tú te puedas imaginar hasta la más cercana a Dios. Una ocasión murió un deportista en Argentina y le levantaron una religión y adoraban al deportista. Los que saben de deportes sabrán de quién estoy hablando. Y se juntaban y hacían un servicio y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque el deporte a veces que te llena y te divierte y te olvidas del problema y quieres buscar en eso una solución al vacío que tú tienes y el vacío no les va a llenar. El vacío no lo va a llenar nadie más que Dios. Y los atenienses, por más religiosos que fueran, por más que buscaran una deidad, no la iban a encontrar porque no sabían o no conocían al verdadero y único Dios. Como dice Pilar, al único Dios verdadero al que servimos. El único que nos puede llenar. Y si vemos la palabra que les dice Pablo, veo que sois muy religiosos. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a filósofos griegos que buscaban en la religión y en la filosofía todas las respuestas para sus preguntas. Había dos grupos que estaban reunidos en ese lugar. Los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos pensaban que los dioses, porque no creen en un Dios, creen en mucho, que los dioses vivían en este lugar, en este mundo de felicidad y armonía, felices de la vida, sin preocuparse de las necesidades del ser humano. Eso creían ellos. Los otros, los estoicos, creían que uno mismo en su propio interior va a buscar y va a encontrar la felicidad y la paz que anda buscando y se llenaban a ellos mismos de cosas que les ayudaran en su interior a llenarse esos vacíos que ellos tenían. Y yo creo que ahorita tú te puedes pensar que a lo mejor conoces a un estoico o un epicúreo porque muchos piensan todavía así. Dios está muy ocupado para ocuparse de mí. Dios, soy un puntito en el universo que ni siquiera Dios me conoce. ¿Cuánto equivocados estamos cuando pensamos que Dios está muy preocupado o muy ocupado, que no se preocupa por la humanidad, que no se ocupa de nosotros? Los ojos de Dios, mis hermanos, no se han apartado de nosotros. Nada de lo que pasamos o de lo que estamos se ha
ido de la mano y de la vista de Dios. Dios está pendiente. Y tú puedes ver cosas que están pasando en el mundo y dices, es que Dios, ¿dónde está Dios? Dios, todo está encajando en el plan de Dios. Dios no se ha perdido el control de nada de lo que está pasando, mis amados. Dios sigue en control de todo. Y los atenienses estaban buscando a Dios en la religión, estaban buscando a Dios en la filosofía. Y Dios no está en la religión y no está en la filosofía. No es una religión y es una tradición lo que vinimos a buscar a la iglesia. Venimos buscando esa conexión y esa presencia del Señor. Y Pablo les dice, veo que soy muy religiosos, pero veo también que tienen un altar a un Dios no conocido. De ese les quiero hablar. Y si alguien le podía hablar a filósofos, era Pablo. Pablo tenía todas las credenciales para hablar. Era una persona que había entregado su vida totalmente a Cristo. Pero secularmente Pablo era uno de los más estudiados de su época, había estudiado a los mejores maestros, le había hablado a reyes, le había hablado a gente muy importante y tenía las credenciales para hablarle a filósofos. Y se les quiero comentar y les quiero presentar a ese Dios que ustedes no conocen porque yo sí lo conozco. Hermano, cuando a ti te pasa que viene una persona que no conoce a Dios, dile, yo de ese Dios te quiero hablar porque yo sí lo conozco. Surge la oportunidad de decir, yo conozco a alguien que puede solucionarte esa depresión que tú tienes. Yo conozco a alguien que puede solucionar ese matrimonio destruido que tú tienes. Yo conozco a alguien que puede levantarte de esa miseria en donde tú estás. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado y yo he creído y yo lo conozco. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Dice la palabra que Pablo les presenta a un Dios, dice, creador del universo, un Dios creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios que les dice Dios, dice Pablo, adoráis a un Dios sin conocerle, al Dios que hizo el mundo y las cosas que en él que hay. Y Pablo creo que los lleva un poco, si te das cuenta, a Génesis 1.1, dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí les presenta a un Dios creador, les presenta a un Dios todopoderoso, les presenta a un Dios omnipotente. No un Dios que ellos tenían en un rincón con un altar. Ahí no está Dios, no está en ese rincón, aunque Dios está en todas partes, levantándote de ese altar y yéndote para tu casa, ahí sigue estando Dios. Ellos pensaban, aquí está Dios y aquí lo encuentro y me voy para allá y se acabó, allá no está Dios. Dios está en todo lugar y Pablo les presenta un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que está en todo lugar y un Dios que todo lo conoce. Dice, sus filosofías les dicen que Dios está en cuatro paredes. Dios no solo está en cuatro paredes, sí está en cuatro paredes, pero está mucho más allá de esas cuatro paredes. Dios lo abarca todo, Dios lo llena todo. Y si podemos ver, Pablo le presenta a un Dios todopoderoso, creador, pero les está presentando a Cristo. Pablo está predicando a Cristo. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesucristo. Aquí dice Juan 1.14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. ¿Quién es el Verbo? Es Cristo. Dios se hizo carne. Dijo una vez una persona, ¿cómo le digo a un grupo de hormigas que me sigan? Pues me convierto en una hormiga porque yo no sé el lenguaje de las hormigas. ¿Cómo le dice Dios al ser humano que le siga si no hablamos el lenguaje de Dios? Dios es todopoderoso. Me hago como un ser humano. Y viene Dios en forma de humano. ¿Qué dice Juan 1.18? Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nunca nadie ha visto a ese Dios. Y pudiera ser un Dios lejano. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Porque es un Dios que habla un lenguaje tal vez mucho más avanzado que no entendemos. Pero ese Dios vino y se hizo humano. No lo podemos ver, pero vemos a su Hijo. Vemos a Cristo. Dice la palabra que una ocasión dijo Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Él y yo uno somos.
So Pablo les está presentando el Evangelio de Cristo. Si le dices a una persona que tengas ahí cerca, Cristo es ese Dios desconocido. Cristo es ese Dios que los atenienses no conocían. Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es el ejemplo de un Dios conocido, un Dios que puedes tener, un Dios que puedes creer en Él. Dice la Escritura que en una ocasión bajó la presencia de Dios sobre el monte Sinaí. No sé cuántos conozcan esa historia o cuántos hayan oído esa historia. Baja la presencia del Dios sobre el monte Sinaí y el Sinaí empieza a temblar y empiezan a caer rayos y centellas y el monte no soportaba la presencia de Dios. Y dice la Biblia que los israelitas corrieron con Moisés y le dijeron: Moisés, ve si habla tú con Dios porque no queremos morir, y corrieron huyendo de Dios. Ese es el Dios omnipotente. Ese es el Dios omnipotente. Pero ¿quién es Cristo? A Cristo llegaba la gente y se le hincaba: Señor, no te tengo miedo, te deseo en mi vida. Te deseo. Ahorita, mis hermanos, es el tiempo donde podemos agarrar a Dios, donde podemos agarrar sus enseñanzas, agarrar su presencia, y Él está disponible para cada uno de nosotros. Dios está presente. Dios es un Dios conocido para aquel que le quiera conocer. Bien. Y los atenienses tenían a un Dios desconocido, pero Pablo les presenta a un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas y de todos los que hay. Dice, de un solo linaje hizo todo, hizo la vida. Un Dios que con su sola palabra hizo el mundo. Un Dios que con su sola palabra hizo todo lo que en él hay. Dice, pero también de Adán, de un hombre, creó la vida. De un linaje creó vida. Y los atenienses tenían a ese Dios ausente, a ese Dios que estaba lejano, a ese Dios que nadie lo podía ver, ese Dios que estaba muy ocupado para ocuparse de mis problemas. Si yo tengo problemas familiares, el Dios de los atenienses no me puede ayudar porque Él está feliz allá en su mundo. Si yo tengo problemas en el trabajo, en la escuela, no me puede ayudar porque Él está feliz en su mundo. ¿Cuántas veces tenemos a Dios así? Dios está muy ocupado, no me puede ayudar. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Es un Dios presente. Es un Dios presente en cada uno de nosotros, un Dios presente en la vida de nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios apartado, es un Dios que está presente. Dice, es un Dios que, aunque Pablo nos presenta a un Dios todopoderoso, no es un Dios que esté lejano, es un Dios que está con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo se va, dice, se va al cielo. Dice, no los voy a dejar solos, les voy a dejar su Santo Espíritu. Siempre tenemos la presencia de Dios en nosotros. Dios está tan cerca o tan lejos como una oración de distancia. Dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. De todo corazón. Dios se nos revela a través de su palabra. Aquí nos dice lo que es Dios, quién es Dios y cómo podemos encontrar a Dios. Dios se nos revela en oración. Pues la revelación que tenemos de Dios es a través de Jesucristo. Cristo es la revelación de Dios. Y lo encontramos a través de su palabra. Pero de nada me sirve conocer la palabra de Dios, mis hermanos, si no conozco al autor de la palabra. Puedo leer la Biblia del derecho al revés. Yo he conocido personas que me quedo así que, oye, esta persona me va a dejar callado por tanto que sabe de la Biblia, pero no conocen al autor de la palabra. Conocen sabiduría, conocen ciencia, conocen palabra, pero no conocen al autor de la palabra, no conocen el poder de la palabra. Por eso en esta hora te digo, conoce al autor de la palabra. Escudriña la palabra, pero con el autor de la palabra en tu corazón. Es diferente cuando el Espíritu Santo nos guía en la palabra que cuando la leemos nomás porque la queremos leer o porque queremos aprender algo. El Señor nos dice, mis hermanos, que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Los atenienses tenían un Dios pequeñito. Tenían a un Dios como de adorno, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque simplemente creo en algo o quiero tener algo que tal vez me pueda ayudar, tal vez no me pueda ayudar, pero es tradición. Puedo hacer un ritual, puedo hacer una ceremonia, pero le puedo adorar, le puedo alabar, pero no va a hacer nada, porque está lejano, porque está ocupado. Dios busca de nosotros, mis hermanos, nuestra obediencia. Pero dice el apóstol Pablo, les dice a los atenienses, Dios no necesita de su alabanza, Dios no necesita de su adoración, dice, Dios no necesita de que ustedes le obedezcan, Él sigue siendo Dios. Si yo vengo a la iglesia, si yo decido servir, si yo decido cantar, si yo decido adorar, que por lo cierto el grupo de alabanza que tenemos, felicidades, es de los mejores grupos de alabanza que he conocido, pero si yo lo decido hacer o no lo decido hacer, Dios sigue siendo Dios. Su poder no cambia, su gloria no se va. No es como que es más Dios porque yo le alabo, es menos Dios porque yo no le alabo, Él sigue siendo Dios. ¿Quién se beneficia de la alabanza? ¿Quién se beneficia de la adoración? ¿Quién se beneficia de venir a la iglesia? ¿Quién se beneficia de servir? Nos beneficiamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy el que necesito de Dios, Dios no necesita de mí. Yo soy el que necesito de un Dios todopoderoso. Cuando yo he estado en lo más bajo, y no hablamos de pecado, porque realmente yo nací en una iglesia y pecado realmente no, más el pecado más grande que existe, que es no creer en Dios. Pero cuando he estado en lo más bajo, estoy hablando cuando emocionalmente me he caído, el que me ha levantado es Dios. Y he experimentado la palabra, mis hermanos, cuando dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te levantaré. ¿Por qué? ¿Porque me dejaron mis padres? No, porque fallecieron. Y cuando te sientes solo, y cuando te sientes en angustia, y cuando te sientes desesperado, y cuando sientes que no hay más esperanza y que el mundo se te acabó, ¿qué es lo que pasa? Dice Dios, yo con todo te levantaré. Yo con todo te levantaré. Nos presenta Pablo un panorama donde dice Pablo que siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra. La divinidad no es una imagen, la divinidad no es un altar, la divinidad no es un ritual que yo haga, no es un... ¿Cuántas veces pudiéramos pensar, mis hermanos, que aquí, que tenemos un altar y ya estoy acercándome a Dios y no es verdad? ¿Cuántas veces hemos puesto un altar a la incredulidad? ¿Cuántas veces le hemos puesto un altar al miedo? ¿Cuántas veces le hemos puesto un altar al orgullo? ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado, Dios te ha puesto un llamado en tu vida y por miedo no lo has querido aceptar. Por orgullo no lo has querido aceptar. Por falta de fe no lo has querido aceptar. Y Dios te está llamando y te está diciendo, he puesto algo en ti. Y dices, ¿cómo Dios va a fijarse en mí? ¿Cómo Dios va a usarme a mí? ¿Qué no sabes lo que yo he hecho? Nadie de los que está aquí puede decir que Dios no tiene un propósito para usted. Todos los que están aquí tienen un propósito. Puedes pensar, yo no tengo ningún propósito. Pero todos aquí tienen un propósito. Y
Y ese propósito tienes que tú averiguarlo. Quiero pensar que ese reloj está mal porque no he pasado más de 40 minutos. Me están diciendo que ya me pasé como media hora. Todos aquí tienen un propósito. Todos tenemos un propósito. Se dice que una vez había un hombre multimillonario. Tenía mucho dinero. Y dice que este hombre tenía una colección de cuadros magnífica y muy cara. Habían sido cuadros elaborados por diferentes pintores muy famosos. Ahí había cuadros de Picasso, ahí había cuadros de Botero, ahí había cuadros de Frida Kahlo, había cuadros de cualquier pintor famoso que tú te quieras imaginar estaban en esa colección. Y era una colección muy grande y era una colección que valía millones de dólares. Y este multimillonario muere. Pero dentro de esa colección había un cuadro especial. Lo había pintado su hijo cuando era un niño. Unos garabatos que nadie entendía. Y el cuadro estaba ahí con esa colección. Y se dice que este hombre muere y le deja encargado a su apoderado y le dice, ¿sabes qué? Cuando yo muera quiero que subastes toda mi colección. Se llega el día de la colección, el día de la subasta. Y el apoderado mira el salón, mitad de este santuario, lleno, repleto de gente ansiosa por gastar sus millones en esos cuadros. Todos querían un cuadro de este hombre multimillonario, porque sabían que eran cuadros muy valiosos y sabían que eran cuadros pintados por gente muy especial. Algunos podían valer varios millones de dólares. Y la gente ansiosa porque empezara la subasta. Cuando el apoderado se para al frente y les empieza a decir, en unos momentos más vamos a empezar con esta subasta, simplemente el Señor me encargó de decirles que antes quiere ver cuánto ofrecían por este pequeño cuadro. Era el cuadro que había hecho su hijo. ¿Cuánto ofrecen por este cuadro? Y la gente lo mira el cuadro y mira un montón de garabatos, que en fin, los cuadros más famosos son un montón de garabatos, pero lo que valen son las firmas. Y mira este cuadro y mira la firma y mira ahí Roberto Cabrera, que quién sabe quién será. y dice, pues nadie ofrecía nada y la gente silencia. No vamos a empezar la subasta hasta que este cuadro se venda. Y la gente silencia. Y la persona que se encargaba de la limpieza del salón andaba por ahí con la escoba y el trapeador. Y dice, yo ofrezco $10. No traigo más y no ofrecía más, ofrezco $10. Es todo lo que traigo. Al apoderado dice, está bien, vendido el cuadro a este señor por $10 y se acabó la subasta. Se acabó la subasta. Y todos se quedan, ¿cómo se empezamos? ¿Cómo se acabó la subasta? El Señor dijo que el que se lleva al hijo se lleva todo. Toda la subasta va para él, todos los cuadros van para él. Mis hermanos, Pablo nos presenta a un Dios todopoderoso. Tal vez no lo puedas ver, tal vez no lo puedas hablar con él personalmente, pero el que se lleva al hijo se lleva todo. Se lleva al Padre, se lleva al Espíritu Santo, se lleva las bendiciones, se lleva todo. Ese es Dios. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar al Hijo, a Jesucristo. Él está aquí en este momento, su Santo Espíritu está en este lugar. Y yo sé que le ha hablado a personas. Y yo sé que le ha hablado a gente aquí. Y cuando tú sientes algo en tu corazón, sientes que algo te empuja, es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Dice la Biblia que el primer Adán que formó falló, pero vino Cristo, que es el segundo Adán, y compuso lo que el primer Adán había destruido. Efesios 2:16 dice que somos hechura suya. Hechura suya. Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Somos un pueblo especial, somos parte especial.
Dice un canto que Dios no ha llorado por un ángel, pero ha llorado por sus hijos. Somos especiales para Dios, mis hermanos. Somos hechura suya, pero somos también su creación. Somos su creación máxima, su creación especial. No es ese Dios desconocido, no es ese Dios apartado, alejado, que no quiere saber nada de nosotros. Y tú puedes decir, es que yo no he sentido la presencia de Dios. Es porque no le has buscado. Que la palabra es clara. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Porque el que pide y el que busca y al que llama, se le abre. Ese es Dios. Dios no está lejano, Dios no está en un lugar apartado. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta. Dios está a la puerta llamando, mis hermanos. Dios está llamando a cada uno de los que estamos aquí. Algunos de los que estamos aquí tal vez no sepamos ni por qué estamos aquí. Pero Dios te trajo con un propósito. Dios no hace nada por casualidad. Hay veces que pensamos, yo vine a la iglesia porque me trajo mi esposa a fuerzas. Yo vine a la iglesia porque realmente no hay juegos ahorita. Yo vine a la iglesia porque, no sé, porque no tenía nada que hacer o por pasar tiempo con la familia. No, tú no viniste a la iglesia por eso. Tú viniste porque Dios te trajo con un propósito. Dios te trajo con un propósito. Y ya con esto termino, mis hermanos. Dios nos llama al arrepentimiento. Lo último con lo que Pablo termina a los atenienses es, Dios busca que se arrepientan. Dios busca que se arrepientan. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. No importa que sea el pueblo más idólatra, no importa que sea el pueblo más malo que tú puedas conocer, Dios los está llamando al arrepentimiento. Tú dices, es que yo ni peco. Todos nacimos pecadores. No importa que sudes agua bendita, nacimos pecadores. Todos nacimos pecadores. Y necesitamos de ese arrepentimiento de que Pablo le dijo a los atenienses. Tú puedes decir, yo no soy idólatra, yo no tengo diferentes dioses, yo solo creo en un Dios. Pero ¿cuántos altares tienes en tu vida? ¿Cuántos altares tienes en tu vida? Como te decía hace rato, tienes un altar al orgullo, lo tienes que quebrar. Tienes un altar al miedo, lo tienes que quebrar. ¿Qué quiere decir un altar al orgullo? Ese trabajo yo no lo hago. Es servir en la iglesia yo no lo hago. Hablarle a esa persona pecadora yo ni le hablo. Pablo cuando fue con los atenienses y los vio todos pecadores, no fue y se escondió. El enemigo es tan tonto que cuando ha tratado de perseguir la iglesia no se ha dado cuenta que entre más persecución trae, más crecimiento viene. El diablo persiguió a Pablo y cada que Pablo iba a una ciudad, ¡pum!, crecía la iglesia. ¿Por qué? Porque no se escondía, iba predicando la palabra por donde quiera que él iba. Fue a Tesalónica y predicó y se convirtieron, fue a Berea, fue a Atenas, se convertía la gente. En Atenas no se convirtieron muchos porque dice que algunos lo tenían por loco porque a ellos la resurrección de los muertos les parecía un poco incomprensible, pero se convirtió gente en Atenas. Y esa gente que se convertía, ¿qué creen que hacía? Iba y hacía discípulos. Y crecía la iglesia y crecía la iglesia y el enemigo persiguiendo a Pablo sin saber, lo estoy mandando para diferentes lugares para que predique. Mi hermano, entre el enemigo más te persigue en tu vida, más crecimiento debes de tener. Más crecimiento debe haber. Que la prueba que tú tienes, que la lucha que tú traes cargando ahorita, que te sirva para un crecimiento. No te la escondas. Dile al enemigo, ¿sabes qué? Si quieres lucha vas a tener. Una vez yo me le malentoné y me fue como en feria, pero aquí estoy.
Aquí estoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que la persecución va a servir para nuestro crecimiento. Dios nos llama a que nos arrepintamos, así como le habló Pablo a los atenienses que se arrepintieran. Y en esta hora te invito a conocer a ese Dios desconocido de muchos. Si tú dices, yo ya lo conozco, preséntaselo a alguien. Preséntaselo a alguien que no lo conoce. Pero si hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué? Yo necesito derribar altares. O sabes que yo necesito conocer a ese Dios. Porque ¿qué dijo Job en alguna ocasión? De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque te había oído que tú sanabas, pero como ahora ya estoy enfermo y me sanaste, ahora te conozco como mi sanador. Había oído que tú habías restaurado, pero ahora te conozco como mi restaurador porque me restauraste a mí. Es diferente cuando conocemos a alguien de oídas a cuando convives con él, bien diferente. Los casados me van a entender. Es diferente cuando convives con una persona. Y es lo mismo con Dios. Lo puedes conocer de oídas y es muy bonito. Y cuando ya te acercas y lo convives con Él, ves que sigue siendo muy bonito, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas envueltas. Pero en esta hora te invito a que lo conozcas. Te invito a que lo conozcas, que tumbes todos esos altares que han tratado de impedirte. Muchas veces el altar que formas no te acerca, sino que te hace una barrera y lo tienes que quebrar. ¿Por qué? Porque el orgullo es una barrera, la incredulidad es una barrera, la falta de fe es una barrera, el miedo es una barrera. Una vez orando por una persona, hace muchos años, estábamos orando por una persona y esta persona estaba siendo atormentada y le decía a un pastor de Houston, le digo, oye, ¿y qué está pasando? Pues es que tiene mucho miedo, dice, el miedo está haciéndola que no sea libre. ¿Cuántas veces el miedo nos ata? Y no puedes avanzar. Así es, nos paraliza y no podemos avanzar. Pero Dios en esta hora nos quiere hacer libres de todo eso. Ese Dios verdadero que Pablo les predicó a los atenienses, ese Dios verdadero que predico hoy y que tú predicas en donde tú quiera que estás, es un Dios que te puede hacer libre, es un Dios que te puede restaurar, es un Dios que te puede sanar. Los milagros que se miraban hace 20 años, 50, 60 años, son los milagros que se pueden seguir viviendo hoy en día. ¿Cuántos lo creen? Me acuerdo allá en 1900, hoy también va a suceder. ¿Por qué? Porque viene un avivamiento sobre la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, mis hermanos. Quiero que cada uno de ustedes, el altar está abierto, el equipo de oración está disponible para orar por cada uno de ustedes y contigo. Aquí está el equipo de oración. Si tú dices, yo quiero que me acompañen a orar porque yo quiero acercarme al Señor. El altar está abierto. Yo quiero de esa presencia del Señor. Yo quiero de esa presencia. ¿Sabes qué? Yo quiero pasar porque yo estoy enfermo, enferma y quiero que Dios me sane. Dios está aquí. No vine a levantarte a un Dios simplemente como dicen, a echarle porras a un Dios que vine a presentarte un Dios verdadero, que no necesita las porras de nadie, ni las mías. Él es Dios y está aquí. Si tú quieres, le puedes conocer. Señor, en esta hora,
Gracias, Dios, por cada persona que está aquí. Te exaltamos, Señor, te glorificamos y bendecimos tu nombre, Dios. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia. Llena nuestras vidas, Dios, de tu presencia. Que si hay aquí alguna persona que no te conoce, Señor, trae revelación, Padre. Usa a cada persona que está aquí, Señor, para llevar tu presencia donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Para llevar tu palabra donde quiera que ellos se encuentren, Dios. Sé con cada uno de nosotros, Señor. No somos una iglesia perfecta, no somos personas perfectas, pero somos personas que buscamos tu presencia, Dios. Somos una iglesia que te ama, Señor. Somos una iglesia que te falla, pero somos una iglesia que te ama, Dios. Amamos tu presencia, amamos tu nombre, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Dios. Grandes cosas nos has revelado, Señor. En esta hora te pido por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Dios. Bendícele, Señor. Que esta semana que empiezan, que reciban buenas noticias, Dios. Que esta semana que empiezan, su semana sea bendecida, Dios. Que sus negocios sean bendecidos. Que sus trabajos sean bendecidos, Padre. Que esas barreras familiares empiecen a quebrar, Señor. Reprendemos toda acción del enemigo que quiera destruir la iglesia, que quiera destruir las familias, Señor. En esta hora te pido por cada persona que está aquí. Honra su fe, Señor. Honra su fidelidad. Hónrales, Padre. Si hay alguien aquí que desea aceptar a Cristo y quiere levantar su mano, que dice, yo quiero aceptar a Cristo como mi corazón. Nunca lo he aceptado o quiero regresar porque en un tiempo estuve lejos. Yo no quiero ser esa oveja negra, no quiero ser ese hijo que se fue, no quiero ser esa persona que se va a quedar si Cristo viene. ¿Alguien aquí quiere aceptar a Cristo en su corazón? Bien. Voy a pedir que repitan conmigo esta oración por los hermanos que han levantado sus manos. Señor Jesús, reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que viniste a morir por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Te pido perdón. Desde este momento en adelante, me entrego a ti. Soy nueva criatura y el cielo es mi morada eterna. En nombre de Cristo Jesús. Amén.